Ya. Bien, amados hermanos, damos inicio nuevamente a un libro como es Jonás. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha brindado nuevamente de estar con vida y poder iniciar un estudio más en el Instituto Bíblico La Gracia en San Miguel. Así que saludo a todos los hermanos que pertenecen a este instituto y dándole gracias al Señor por la oportunidad que hoy vamos a estudiar este maravilloso libro. Hoy damos inicio. Son unas lecciones muy maravillosas en donde podemos comprender cuál fue la actitud de este profeta. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas de reunirnos o de estar dispuestos, Señor, para poder dar esta clase, nuevamente estudiar tu palabra, Señor, con el propósito de que nuestros hermanos crezcan en la gracia y que ellos sean muy diligentes en estudiar la palabra del Señor. Te agradecemos, Señor, por esta bella oportunidad, esperando que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, nuestra mente, para poder comprender lo que este libro nos va a enseñar. Tenemos acá un libro maravilloso, como les decía, es muy maravilloso este libro. El libro de Jonás ha sido muy criticado. Se han hecho todo tipo de inventos por la alta crítica con el fin de desacreditar lo que realmente ocurrió. Algunos han dicho que Jonás tuvo un sueño en el barco mientras dormía durante la tormenta y que el libro de Jonás es el resultado de ese sueño. Otros lo reclaman o dicen acerca de él como que Jonás es un mito fenicio de Hércules y un monstruo marino. Pero debemos de decir que eso no tiene ninguna similitud. Hay otros que van aún más allá. Ellos se imaginan que lo que en realidad ocurrió fue que en el mar había un gran pez muerto y que flotaba y que Jonás se refugió dentro del pez durante la tormenta. Así que esta gente tiene a un pez muerto y a Jonás vivo, y todo eso no es absolutamente más que una crítica por no aceptar lo que realmente enseña este libro. Pero la historia bíblica es lo que declara todas estas absurdos y ridículas ideas. Jonás fue un personaje histórico. Para que esta historia tenga sentido, veamos lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Dice que en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Ahora, hasta donde sabemos, nadie ha puesto en duda que Jeroboam II fue rey en el reino del norte de Israel y que reinó por 41 años. En los versículos 24 y 25 de este capítulo 14 del segundo libro de Reyes, dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamac hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Aquí tenemos un registro histórico en cuanto a Jonás. Debemos notar que Jeroboam era una persona real, que Israel era una nación real, Hamac era un lugar verdadero. Entonces, es ridículo pensar que Jonás, el que se menciona aquí, sea simplemente un producto de la imaginación. Estas son las cosas que suelen ocurrir dentro de la alta crítica. Personas que van más allá de lo que la Biblia enseña. Siempre se ponen a argumentar
con el fin de desacreditar la palabra del Señor. Ellos dicen que no es posible creer esto que sea una historia, sino que es una parábola. Pero la Biblia tiene la verdad. Y hablando de Jonás, Jonás era un hombre muy independiente en esta ocasión. Tenemos la imagen de un niño que él hace lo que él quiere, como un niño malcriado, un niño que no tiene disciplina y no obedece a su padre, y él está enojado y él hace lo que él quiere hacer. Esta es la actitud que está tomando Jonás acá en este libro, y Jonás no realizó la misión que se le encomendó, sino que él realizó su propia voluntad, sus propios deseos, alejándose de la voluntad del Señor. Así como esta imagen que tenemos acá, así actuamos muchos creyentes y actuamos independientemente de la voluntad del Señor en muchas ocasiones. Tenemos acá una imagen de lo que es una vaca sagrada. Una vaca sagrada es algo que es considerado como estar libre de tener una responsabilidad al criticismo o a las interrogaciones. Cuando hablamos de criticismo, estamos hablando de un pensamiento filosófico. Es una filosofía que se cree independientemente, que tiene todos los absolutos y que es una disciplina y que ellos no pueden ser criticados ni corregidos. Y esta es una actitud que va en contra de la voluntad de Dios. O sea, es decir, que no se puede criticar ni hacerle preguntas porque se consideran absolutos. Esta es la actitud de muchos creyentes, y un poco de esto lo vemos en la vida de Jonás. Muchos creyentes en la actualidad somos muy independientes. No quieren que el pastor les aconseje, les corrija. Entonces, como les decía al inicio, este libro es un libro donde podemos hacer muchas aplicaciones en la vida práctica, porque es una manera donde podemos contemplar la rebeldía del humano. Entonces, como le sucede también a muchas naciones, a iglesias legalistas, que no les gusta que les contradigan que la salvación no es por obras. Las naciones tienen toda la situación de hacer las cosas sin que nadie les diga nada. Las iglesias hacen lo mismo. Las iglesias, ellos no quieren tener una corrección a través de la Biblia. Cuando las personas creen que por las buenas obras pueden ser salvos, están actuando independientemente de Dios. Porque en la palabra del Señor no encontramos la condición para ser salvo por buenas obras. La única condición que encontramos en la Biblia es la fe única, sola, en Cristo solamente, y en su obra terminada en la cruz del Calvario. Entonces, a nadie le gusta ser corregido. Cada quien hace lo que él piensa, lo que él desea, pero esa no es la voluntad del Señor. Esa no es la voluntad del Señor. ¿Y cuál fue la vaca sagrada para Jonás? Bueno, ¿cómo tener una libre irresponsabilidad al criticismo con las interrogaciones? El tema principal del libro de Jonás es: Dios nos ve como culpables. Así nos ve Dios. Dios nos ve culpables. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Dios ve al hombre perdido. En Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos y pecados. En Efesios 2:2 dice que son hijos de desobediencia. Efesios 2:3, hijos de ira. En Romanos capítulo 3:10 dice la Biblia que no hay ni un justo, no hay nadie que haga el bien, no hay buenas personas. Y Romanos 3:19 dice que somos culpables ante Dios. Romanos 3:23 dice que somos pecadores. 5:6 dice que somos impíos. Romanos 5:10 dice que somos enemigos. Romanos 6:23 dice que somos merecedores de la muerte. Es así como Dios nos ve. No hay alternativa de cómo el hombre pueda escapar. Los ninivitas eran culpables porque la maldad era mucha. Y eso es igual en todos los tiempos
El hombre es culpable ante Dios. Él merece la condenación eterna. Todos los versículos que hemos visto, que estamos contemplando en esta diapositiva, demuestran que somos culpables ante Dios. No hay nada que podamos hacer porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Eso es lo que los intentos de que el hombre haga por ser salvo. Somos culpables de romper la santa ley de Dios. Isaías capítulo 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En otras lecciones anteriores les he dicho que este versículo tiene 4 partes, y aquí hay 4 elementos súper concentrados de lo que el hombre es. ¿Cómo es que Dios nos ve? En primer lugar, este versículo dice que nosotros todos somos sucios. En segundo lugar, dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo lo que hacemos es inmundo para ser salvo. Todos los intentos de justicia personal, de méritos, de obra, Dios lo ve como inmundicia. También dice la tercera parte de este versículo que caímos todos nosotros como la hoja. Eso indica que toda la humanidad está muerta. Esa es la condición de la humanidad, muertos. Y la cuarta frase de este versículo dice: y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este versículo está diciendo que el hombre es esclavo de la maldad, que el hombre es esclavo del mal. Eso fue lo que Cristo les dijo a los fariseos cuando se enfrentaron a Él. Él les dijo que Él los podía libertar, porque ellos eran esclavos del pecado. Pero ellos dijeron que no eran esclavos. A pesar de eso, Dios muestra su amor para con nosotros. A pesar de toda esa gama de información, como la Biblia nos dice que somos, como Dios nos ve, todavía Dios muestra su misericordia. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense en medio de esta situación en la que estamos contemplando, de cómo Dios nos ve. Todos, a pesar de que somos pecadores, muertos, desobedientes, estamos perdidos, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién fue que resolvió el problema entre Dios y el hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecados cayeron sobre Él. La ira de Dios cayó sobre Cristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Ahí cayeron todos los pecados. Ahí puso en el cuerpo de Jesucristo, fue derramada la ira, porque todos los pecados de todas las dispensaciones, de todos los tiempos, estaban en el cuerpo de Cristo. Esta es la razón por qué Cristo dijo en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor Jesucristo estaba lleno de pecado. Estaba cubierto su cuerpo de pecado. El Padre no podía estar en su presencia su Hijo. Tenía que separarse de Él. En ese momento que Cristo está en esa angustia, que se siente abandonado por el Padre, está pagando la deuda de nuestro pecado. Y en el capítulo 22, Salmo 22, dice las razones por qué Dios lo abandonó. Ahí dice claramente por qué fue que Dios lo abandonó. Dice que fue porque Él estaba cubierto de pecado. Él estaba cubierto de pecado. Él no podía estar de otra manera. Él tenía solamente que esperar su ira por amor a la humanidad. Esa es la manera en cómo Dios resolvió el problema entre Dios y el hombre. Y ahora podemos tener acceso directo. Por eso Él también dijo las palabras acá en el capítulo 19:30 de San Juan.
Él dijo, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Consumado es. La deuda ha sido cancelada. La salvación no es por dinero. La salvación no es por dar dinero. No es porque yo pueda dar dinero. La gente está equivocada. Y la gente da sus diezmos. La gente da sus ofrendas para ver si gana la salvación, si compra la salvación. Pero la salvación no es un premio, no es algo que se pueda adquirir con dinero. La salvación es un regalo. Dios la regala. Eso es lo que dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. La salvación no es de nosotros. Es un regalo que Dios le otorga a una persona que pone la fe en Jesucristo. No tiene un ser humano que hacer nada en lo absoluto. La mayoría de predicadores hacen lo contrario. Le dicen que tiene que pedirle a Cristo que entre en su corazón, hacerlo Señor de su vida, entregar su vida a Cristo. Pero todas estas son frases religiosas que no registra la Biblia. Simple y sencillamente, la salvación es por la fe sola, en Cristo solamente. Entonces, cuando vemos que la gente actúa con todas estas obras, están en contra de la voluntad de Dios, están trabajando independientemente de Dios. Entonces, eso no es bíblico, eso es contrario a la voluntad de Dios. Esta es la razón por qué en Mateo capítulo 7:21 de Mateo, Jesucristo dijo que en el día final muchos le van a decir que en su nombre hicieron milagros, en su nombre profetizaron, en su nombre echaron fuera demonios, pero Él les va a declarar que nunca los conoció, sino les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque trabajaron independientemente de Jesús. Nunca tomaron en cuenta la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es un pensamiento absoluto del ser humano que piensa de esa manera. ¿Cómo pensaba Jonás acerca de que él tenía su propia vaca sagrada? Y pensaba de esta manera: Dios ama a los judíos, Dios no tiene lugar para los gentiles, los judíos son superiores a los gentiles. Este era el pensamiento de Jonás. Jonás no quería la salvación de los ninivitas, y los ninivitas eran personas crueles, los asirios eran personas crueles. Hasta en cierto sentido se puede entender el pensamiento humano de Jonás, pero Jonás no estaba en la voluntad de Dios, porque todo el pensamiento que estaba en la mente de Jonás no es el pensamiento de Dios. Porque decir Dios ama a los judíos, Dios no tiene lugar para los gentiles, los judíos son superiores a los gentiles, pero eso no es lo que Dios dice, porque la compasión de Dios no tiene límite y tampoco está limitada a Israel, sino que también está disponible a los gentiles. La compasión de Dios no es solo para Israel, no está limitada solo para Israel, sino para todos. Y Jonás pensaba que Dios no amaba a los gentiles, pero él no pudo ver de esa manera porque estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. En segundo libro de Reyes 14:25 se nos dice que Roboam II, rey de Israel, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamac hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. O sea, este hombre era un profeta de Dios. Era un profeta. Entonces la compasión de Dios no tiene límite. Entonces el trasfondo de la historia de Jonás era un profeta de Dios, y lo registran otros libros de las Escrituras. Y es aquí donde comencé introduciendo de que muchos críticos aseveran que Jonás no es una historia real, que es una parábola. Pero esta cita bíblica ya la habíamos mencionado. Entonces el libro de Jonás, que es único y especial en el libro de Jonás. ¿Cuándo fue escrito el libro de Jonás? ¿Cómo debemos leer y
entonces este libro? Estas son preguntas que tenemos que ver. Entonces nos dice que Jeroboam, rey de Israel, restauró los límites de la entrada de Hamac. Entonces queremos ver y probar que Jonás era un profeta de Dios. Y siendo un profeta de Dios, en estas condiciones, está actuando de la manera que está actuando. Eso significa que cualquier creyente está expuesto a fallar porque es pecador. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo único y especial en el libro de Jonás? El libro habla más de su experiencia que del mensaje de Jonás. ¿Cuándo fue escrito el libro de Jonás? No es muy claro, pero se estima que fue alrededor del año 750 a.C. Por ahí están contemplado esto, porque es la fecha que más se aproxima. ¿Cómo debemos leer y entender el libro de Jonás? Como una narración histórica. Es una verdad histórica. Esto no es una fábula. Esto es real. Es una realidad histórica. Tanto Jonás como Jesucristo eran de la zona de Galilea. Queda comprobado por segundo libro de Reyes 14:25 y por 3 referencias del Nuevo Testamento que la historia de Jonás es verdadera y no una alegoría, como algunos eruditos sostienen. La historia de Jonás fue mencionada por nuestro Señor en 2 ocasiones, cuando le pidieron una señal del cielo. En cada caso dio la señal del profeta Jonás, ya que el incidente en la vida de aquel profeta fue símbolo de la propia muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces aquí en Mateo capítulo 12, 38 al 41, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo: la generación mala, adúltera, demanda señal, pero la señal no se le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar. Imagínense cómo Cristo trae a memoria el incidente de Jonás, del personaje, del profeta. Entonces, si Jesucristo lo mencionó es porque era real. Es real. No es una simple parábola, una simple historia. Entonces, no podemos ver que haya algo falso en esto. Solo los críticos que están en contra de la voluntad de Dios es que lo ven. Él era un profeta de Dios. Jonás el hombre era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Era un judío piadoso. Y aquí volvemos a ver, él restauró los límites de Israel, o sea, el rey. Desde la entrada de Hamac hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, e hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Imagínense, aquí vemos que él era un profeta de Dios. La Biblia dice que era un profeta de Dios. Que era un hombre piadoso. Su nombre significa paloma. Es el significado. Ahora vemos la ciudad de Nínive. Nínive está en este mapa, está su ubicación. Estaba situada en la confluencia de los ríos Tigris y Kosher. Actualmente esos ríos se llaman Mosul e Irak. Hoy en el día. Al principio fue establecida en el 7º milenio. Según la Biblia, Nimrod fue el fundador de la ciudad. Entonces, y es aquí donde vemos la ubicación. Porque Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. Aquí están estos mapas para que se ubiquen ustedes y la demostración de cómo era la capital de Asiria. Entonces la ciudad de Nínive, como eran los asirios, un pueblo violento, guerrista, conocido por su crueldad. Cuenta la historia que estos hombres eran tan torturadores cuando invadían a los pueblos, que hubieron pueblos que se quitaron la vida antes de que los asirios llegaran, porque eran crueles, tenían un método de tortura horrible.
¿Cómo consideraban los judíos a los asirios? Como enemigos, como una amenaza continua. Esto es lo que tenía Jonás en su mente. ¿Cómo eran los asirios? Un pueblo violento. Sabemos por la historia de Nimrod, salió para Siria y edificó a Nínive. Aquí vemos que pasó al área que le pertenecía al sur. Segundo hijo de Sem, es una expansión territorial del gobierno de Nimrod. Así es el fundador de los imperios babilónico y asirio. Estos son los hechos que nos entrega la Biblia y que podemos estar seguros. Lo demás viene de fuentes judías, babilónicas y griegas y romanas. Aquí tenemos entonces que el fundador de Asiria fue Nimrod. Entonces, estos eran tremendos, eran guerreros, eran crueles, eran sanguinarios. Con razón, Jonás no quería la salvación de ellos, porque estaba caminando en su propia voluntad. Pero ¿cómo considera Dios a los gentiles? ¿Cómo es que Dios ve a los gentiles? Jonás los estaba viendo así. Muchos de nosotros vemos a personas que no quisieran que fueran salvas. ¿Cómo Dios lo ve? Como gente que también necesita a Dios. Así lo ve Dios a esta gente. Como enemigos lo veían ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo ve Dios? En Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Esto es lo que el profeta no había entendido. Es lo que la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos humanos están en contra de los pensamientos divinos. Jonás y todos los judíos veían a los asirios como enemigos, como una amenaza, como gente perversa, pero Dios ve a los gentiles, a todas las personas en el mundo, como necesitadas de la salvación, como alguien que necesita ser salvo. Ese mismo sentir debe haber en cada creyente, que somos hijos de Dios. Sentir la compasión que Cristo tuvo por los perdidos. Cuando sentimos esta situación, vamos a evangelizar con gozo. En el evangelismo, en la materia que terminamos, aprendimos las razones o por qué evangelizar. Y una de ellas era el destino de los perdidos nos impulsa a hacerlo. La condición y el destino de los perdidos. Aquí el profeta Jonás no estaba siendo misericordioso. Aquí no estaba siendo sino huyendo de una comisión que Dios le había dado. Y aquí vemos en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Oiga eso, la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Cuáles fueron algunos de los mandamientos específicos que Dios dio a Jonás? Vea cómo ve usted la palabra. Dice que la palabra vino de Dios. No era de Jonás. No era invento de Jonás. Era la palabra de Dios que venía directamente para el profeta. Pero ¿qué hace el profeta? El profeta se revela. Y eso es lo que veíamos en todo lo que nosotros podemos contemplar en este libro. Es la independencia de Jonás. Es ver su independencia, porque este primer versículo es claro. Dice que la palabra era de parte de Dios. Y él no hace caso omiso a eso. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esto es lo que está haciendo Dios, dándole una orden. Y eso cuando vemos, vino palabra de Jehová. Y los mandamientos específicos que Dios le da, los mandamientos específicos, levántate y ve a Nínive. Aquí está el mandamiento, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Aquí están los mandamientos específicos.
Jonás escuchó a Dios, su mandamiento, escuchó el mensaje que debía de dar, pero no obedeció a Dios. Igual hoy en día los padres hacen con los hijos, dan las órdenes, los hijos los oyen, pero no hacen caso. Entonces, aquí podemos contemplar de cómo Jonás se revela a una orden directa. Es una revelación abierta ante la palabra de Dios. Pero, ¿cuáles eran las razones por las que este hombre huye? Bueno, una de ellas es que no quería la salvación de los ninivitas. Es obvio, porque eran crueles. La segunda razón quizás podría ser porque a ningún profeta del Antiguo Testamento se le había enviado en misión hacia una nación gentil. Y ahora él está haciendo, es como que le reclamara, eso no se lo enviaste a Elías, no se lo dijiste a Isaías, a cualquier profeta del Antiguo Testamento. ¿Y por qué me envías a mí? O también era realmente que él conocía perfectamente a Dios. Él sabía que Dios, si estas personas oían el mensaje y se arrepentían y creían al mensaje, ellos tendrían que Dios iba a salvarlos. Él conocía muy bien a Dios. Entonces este hombre decide alejarse de Dios. Él cree que puede escapar de la presencia de Dios. Algo que aprendo para mi vida en este libro es que cuando Dios te da una orden, es mejor que la haga en las mejores circunstancias, porque si no la hacemos en las mejores circunstancias, la vamos a hacer en las peores circunstancias. Cuando Dios da un mandamiento, da una orden, es de hacerlo en la primera vez que nos manda. Porque cuando leemos el libro, vemos todo el problema que sufrió este hombre. Él se va y huye de la presencia de Dios. Él quiere irse de la presencia de Dios. Algo que es imposible. Es una rebelión abierta. Imagínense, él lo envían de Israel a Nínive. Y él toma la nave para Tarsis. Y hay algo que me llama la atención. Yo creo que este profeta, Jonás, cuando llega allí al puerto para tomar este barco para Tarsis, él ve que no tiene problemas para adquirir su boleto. Él entra tranquilamente, se acuesta en su camarote y comienza a dormir. Como él ve que no ha tenido dificultades, entonces él cree que está en la voluntad de Dios. No siempre cuando las cosas están bien estamos en la voluntad de Dios. Él cree que está ahí en la voluntad de Dios, y eso le pasa a muchos creyentes. Cuando están tranquilos, piensan que están haciendo la voluntad de Dios. No siempre vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, porque por el hecho de que Jonás está tranquilo, no había visto ningún problema, entonces ahora Jonás está feliz porque ha huido de la presencia de Dios y se echa a dormir tranquilamente. Ya está cómodo, se siente cómodo, sabe que no va a ir a donde lo han enviado, sin saber que Dios es soberano, sin recordar que Dios es soberano. Entonces él va, es como que Dios lo envía con un mensaje directo. Dios le dijo que fuera al oriente, y él se va al occidente, en un lugar contrario a la voluntad de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Al ver que todo le marchaba bien, él creyó que estaba en la voluntad del Señor. Pero sabemos nosotros que no es así. Entonces, el principio, Jonás conoce el corazón de Dios, pero no comparte el corazón de Dios. Por lo tanto, Dios hará algo para que lo haga. O sea, el principio aquí es que él conoce la voluntad de Dios, pero no está en la voluntad de Dios. Esto es un buen principio a recordar. La misión de Jonás fue un hecho de importancia que tuvo el propósito no solamente de hacer comprender a Israel la posición de los gentiles en el reino de Dios, sino también de representar el día en que los paganos que obedecieran la palabra de Dios se unieran en fraternidad para gozar de la salvación preparada en Israel.
para todas las naciones. Este fue un hecho con la mirada hacia Cristo. Entonces, este es un principio maravilloso. Si yo conozco la voluntad de Dios, pero no estoy en la voluntad de Dios, entonces Dios va a hacer algo para que yo lo haga. Pero que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y eso es lo que dice el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios va a disciplinarnos. Dios va a hacer que prosperemos. Dios va a hacer que demos fruto cuando nos rebelamos contra su voluntad. Aquí vemos entonces que Dios hace algo. Él va a hacer algo. Era el profeta. Para el profeta, quizás anteriormente había sido servido en muchas misiones de Israel. Esto no es la primera vez en una misión. Su sorpresa radicaba no en el llamamiento mismo, sino en la clase de llamamiento. La rebeldía surgió en su corazón, era un llamamiento para ir a Nínive, la gran ciudad de Asiria, y predicar allí sus habitantes paganos, porque su iniquidad se había hecho evidentemente ante el Señor. Jonás se sintió dividido entre su lealtad a Dios y sus fuertes emociones. Estas eran muy intensas y al final determinaron su conducta. Por motivo de que no podía enfrentar aquel llamamiento misional, tomó la determinación de huir del país. Jonás huyó hacia otro puerto del Mediterráneo. Lo seguro es que Tarsis estaba en dirección opuesta a Nínive. Entonces Jonás conoce la voluntad de Dios, pero no comparte lo que es la voluntad de Dios. Entonces Dios hace soplar un viento, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué hizo el Señor para captar la atención de Jonás? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Eso es lo que Dios va a hacer. Todos podemos ser alcanzados por Dios donde quiere que estemos. Él sabe nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Para llamar la atención de Jonás, Dios levantó una gran tempestad. Pero Jonás no reaccionó. No quiso reaccionar, no hizo nada. Se quedó quieto sin decir nada. Veía a los marineros con muchas aflicciones por las aguas del mar, pero no sugirió nada. Él tenía que sugerir algo. ¿Qué estaban haciendo los marineros durante la tormenta? Clamaron a Dios y echaban al mar los enseres que había en el barco. Fíjense bien, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarle de ellos. Pero Jonás había dejado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Estaba tan tranquilo, estaba tan feliz. Entonces, todos podemos tener una situación como esta. Entonces, desesperados porque el barco casi naufragaba, tiraban los objetos al mar para que el barco se hiciera más liviano, para que no se hundiera. Para que el barco no se hundiera, tenían que lanzar todos los objetos contundentes y poder salvar sus vidas. Pero ¿qué hacía Jonás? Estaba durmiendo. Vemos a este profeta sin ninguna responsabilidad. Se echó a dormir sin darle importancia a las circunstancias. El barco se hundía, pero él estaba durmiendo. Esto nos hace recordar que Jesús en medio de la tempestad también estaba durmiendo. ¿Será que Jonás estaba tranquilo porque tenía la misma confianza de Jesús? No lo creo. Jonás sabía todo lo que estaba pasando y sabía que Dios quería llamarle la atención con el agua, pero Jonás no reaccionó para nada. ¿Qué tipo de preguntas hicieron los marineros a Jonás? Y vemos las preguntas que le hacen. Ellos están tirando todos los objetos al mar. Ellos clamaron a Dios y Jonás estaba durmiendo. Entonces el Proverbio capítulo 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué tipo de preguntas hicieron? ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes?
¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Eso es lo que preguntaron los marineros. Las preguntas fueron válidas, porque los marineros querían saber de dónde provenía todo lo que les estaba pasando. Ellos estaban indagando. Ellos tenían que saber porque por causa de Jonás la situación se había agravado. Dios es soberano y Él puede hacer todo lo que acontece en todo el mundo. Dios es soberano, todo lo que sucede es porque está bajo el control de Dios. Él es soberano y tiene control de todo. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Jonás lo sabía y su respuesta es la siguiente. ¿Qué respondió este hombre? ¿Qué es lo que el capitán quería que Jonás hiciera? Que clamara a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el capitán quería? Que clamara a su Dios. En este versículo vemos que estos marineros entendían que el Dios de Jonás podía escuchar sus oraciones y que era un Dios de gracia y misericordia que tendría compasión de ellos. ¿Qué más estuvieron haciendo los marineros? Echando suertes. Estuvieron echando suertes para saber por causa de quién le estaba aconteciendo ese mal. Eso estaban haciendo ellos, echando suerte. La práctica de echar suerte era una antigua costumbre que servía para llegar a una decisión en la ausencia de una manifestación directa de la voluntad del Señor. Los paganos echaban suertes porque ellos creían que las divinidades guiarían el resultado. En este caso parece que el Señor dirigió el resultado. Al parecer Dios estaba en el asunto, pero todo la situación es hacia Jonás por haber desobedecido una orden directa. ¿Cómo contestó Jonás a ellos? Y él les respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esta es la respuesta de Jonás. Yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás le habló del Dios creador, del Dios que creó la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo presenta como el Dios creador. Es que siempre esa es la manera, la revelación universal de Dios a través de la creación. Porque lo mismo le hace Pablo en el capítulo 17 a los que estaban en el Areópago, cuando él dio el discurso, cuando estaba viendo la ciudad llena de ídolos. Él siempre presentó a Cristo, a Dios Padre, como el creador de todo. Y lo mismo está haciendo Jonás acá, poniendo a Dios como el creador de todo, porque es la revelación universal, general, que todo ser humano puede ver. ¿Cómo respondieron los marineros? Le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Por qué has hecho esto? El agua, ¿qué significa el agua? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó su furor. Miren el agua. ¿Qué es lo que Jonás les dijo que hicieran? Él respondió: tomadme, échame al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre todos vosotros. Jonás lo sabía. ¿En qué forma muestra estos versículos que aunque Jonás huía, no lo hacía por cobardía? Los hombres no aceptaron la oferta de Jonás, sino hasta después de haber hecho todo esfuerzo por salvarse de otra manera. Este hombre no era cobarde, Jonás no era cobarde. Él sentencia su propia muerte, porque sabe que Dios lo ha hecho. Entonces el deseo de Jonás de hacer esto también muestra que comprendía que su conducta no complacía a Dios. Es que estamos bien seguros, nadie es ignorante que cuando cometemos infracción a la voluntad de Dios, cuando pecamos en contra de la voluntad de Dios, nadie va a estar ignorante de que en ese momento mi conducta está complaciendo a Dios. Si a veces la gente no hace caso omiso, es por la misma rebeldía, por la misma carnalidad. Jonás comprende que él está fuera de la voluntad de Dios. Entonces por eso el capítulo 1 del 14 al 16 testifica que los marineros arrojaron a Jonás al agua
muy en contra de sus propios deseos. Y solamente lo hicieron porque Jonás les mandaba hacerlo, en un intento de ser absueltos de toda ofensa ante cualquier Dios. Los marineros ofrecieron una oración al Señor y rogaron que lo que hacían no les fuera tenido en contra suya. Esto es lo que está haciendo los marineros. ¿Cómo respondieron los marineros? Le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás reconoció su falta y les dijo que debían de hacer. ¿Qué es lo que deben de hacer?, dice Jonás. Imaginen, estos hombres están reprendiendo al profeta por lo que ha hecho. ¿Qué es lo que los marineros pidieron antes de echar a Jonás? Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos están seguros de que esta es la voluntad de Dios. La conciencia de estos hombres estaba siendo afectada porque la opción de echar al agua a Jonás les parecía lo mejor y suplicaron a Dios no ser culpables de la muerte de Jonás, porque reconocían en la soberanía de Dios que hace las cosas como Él quiere. ¿Cómo respondieron los marineros después de echar a Jonás en el agua? Temieron, dice la Biblia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Vean el resultado. Los marineros reconocieron a Jehová, que Él era el Dios verdadero, y por lo tanto Él se merecía toda la adoración. El temor de ellos era un temor reverente. Jonás, sin darse cuenta, estaba evangelizando, demostrando que su Dios merecía toda honra. Llevó a aquellos hombres a Dios, pero él no se daba cuenta. Imagínense, con el testimonio, con todo lo que estaba pasando, a pesar de todo, de una circunstancia tan negativa, sale algo tan positivo como es la salvación de los marineros. Esa es la soberanía de Dios. Eso es lo que Dios hace. Por eso la Biblia dice que su palabra es como la lluvia, que va a ser enviada y va a ser a lo que Él ha dicho que se haga, se va a lograr. La palabra de Él no va a regresar vacía. La palabra del Señor va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Aquí vemos que en circunstancias negativas, estos marineros fueron salvos. Dios mostró su misericordia y ahora ya eran hijos de Dios. Aunque Jonás nunca se dio cuenta, porque Dios lo estaba haciendo de una manera fenomenal, soberano, y eso es lo importante. No busquemos entender a Dios, creámosle, confiemos en Él, porque a Dios no lo vamos a entender porque tenemos una mente limitada, una mente finita. Él es infinito, Él es Dios por los siglos de los siglos. Entonces Dios tenía el pez, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Aquí estaba ya Jonás en el mar, en el agua. Entonces, la historia que Jonás fue tragado por un gran pez se ha ridiculizado y ha sido tema de controversia en el mundo. Los que hacen burla emplean este versículo como argumento para sostener que el libro de Jonás es solamente una parábola y no un registro de hechos históricos. Pero vamos nosotros a rechazarla como una imposibilidad de decir que el Señor no pudo preparar un pez para tragar a Jonás. La principal razón por la que debemos creer, porque Jesucristo nuestro Señor lo creyó. Él lo creyó. Es claro que la naturaleza milagrosa de este hecho radica en que Jonás haya sobrevivido en el tubo digestivo de un gran pez durante 3 días, así como también en el hecho de haber sido tragado entero. Entonces, prácticamente muchas personas ridiculizan esta historia y lo ven como eso, como una historia, sin más ni más. Pero la Biblia nos da evidencia completa de que esta es una realidad. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto fue lo que Cristo dijo en Mateo.
que él iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra. Era algo maravilloso lo que Dios está haciendo. Entonces Dios manda a los judíos, Dios ama a los judíos, Dios no tiene lugar para los gentiles, los judíos son superiores a los gentiles. Este es el pensamiento de Jonás, pero no el pensamiento de Dios. Ya vimos que Dios salvó a esta ciudad que se arrepintió. La palabra declara independencia, porque la palabra era de parte de Dios y Jonás actuó independientemente. El viento es sentirse seguro. Según Jonás, él estaba seguro, él estaba en la voluntad de Dios, pero eso no era la verdad. El agua era verse en problemas, pues cuando cayó al agua estaba en serios problemas, sabía que su muerte era segura. Pero también tenemos la solución, el pez, él está regresando a Dios. Cada frase de estas tiene un significado para la vida de Jonás y para nuestra vida. Debemos de ser fieles al Señor, debemos de ser fieles, debemos de indagar cada momento si estamos en la voluntad del Señor. Eso es muy fácil a través del estudio de la Biblia, darnos cuenta cuando estamos en la voluntad del Señor o cuando no lo estamos, porque eso es lo que realmente interesa, que nosotros estemos 100% seguros de que estamos en la voluntad del Señor. Amados hermanos, yo espero que ustedes en esta lección puedan indagar. No solo vean el material, no solo llenen el material. Nos gustaría a nosotros que ustedes indaguen, que ustedes profundicen, que este estudio sea, que llame la atención de ustedes. Y se los pido en el nombre del Señor que sean diligentes en cada estudio.